Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Bien, bien. Me imagino que felices, ¿verdad? México ganó, señores. Sí. México ganó y la verdad que anoche estaba frente a la tele en la habitación del hotel como un mexicano más, como un hincha más, saltando, viendo cada uno de los goles de la selección mexicana. Les felicito, me imagino que todo México está feliz celebrando, pero también quiero felicitarles y celebrar algo. Quiero felicitarles por llegar esta mañana. Qué desafío después de una trasnochada posiblemente, de todo la euforia de la victoria de la selección mexicana, llegar, levantarse, venir al colegio, de verdad creo que es algo que merece todo el reconocimiento de nuestra parte. Pero yo quiero que cada uno de ustedes se regale los unos a los otros un aplauso en esta mañana por la permanencia en todo este ciclo escolar, estar presentes aquí, comprometidos con Escuela para Padres. Otro aplauso para el grupo educativo por el compromiso, a sus directivos, a los miembros ahí detrás, siempre comprometidos, siempre brindándonos el espacio para que podamos reflexionar y platicar juntos. Gracias de todo corazón a ustedes, al grupo educativo, sus directivos y demás. Y hoy tenemos inclusive la mejor escenografía. Nos sentimos como que más acogedor, ¿verdad? Más en casa. El aroma del café, no sé si otras veces lo leemos tan bien, pero no sé, como que invadió el lugar el cafecito y eso como que nos hace sentir que estamos todos en la sala de casa platicando, teniendo una conversación familiar, pero sobre todo reflexionando. A eso venimos hoy, venimos a reflexionar acerca de nuestros hijos, el desafío que tienen y la batalla que tenemos que librar como padres para que nuestros hijos ganen el enfoque necesario que les lleva al aprendizaje, a la autonomía y por supuesto al éxito no solamente profesional, sino en general en la vida. No sé si les sucede a ustedes con frecuencia, pero me pasa mucho y sucede mucho donde vivo, en el sur de Florida, en el sur de la Florida. A veces voy conduciendo mi coche y la persona que está al frente conduciendo el suyo, de momento como que empieza a bajar la velocidad, empieza a zigzaguear en la carretera. Por momentos pareciera que se va a detener completamente, olvidando que tiene otras personas que vienen detrás conduciendo sus coches, y en algún momento intentamos rebasarlo, lo logramos rebasar, y cuando, no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hago, cuando miro a ver qué estaba pasando con esta persona que tenía todo este comportamiento errático en la carretera, me doy cuenta de que estaba mirando la pantalla de su teléfono. ¿Pasa aquí en México? ¿Sucede con tanta frecuencia en el tiempo en el que vivimos hoy como sucede donde yo vivo? Quiere decir que el mundo en el que vivimos está atrapado en el desenfoque, en compartir la atención en tantas cosas que inclusive afecta hasta el comportamiento que tenemos en las calles cuando conducimos. Y lo peor de todo es que es cuando a quienes les sucede a nosotros. Cuando son otros los que se dan cuenta que el que conduce frente a ellos tiene un conducir errático, y al mirarnos somos nosotros los que estamos frente a una pantalla. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos sucede a nosotros los adultos, que crecimos en otra época, que vivimos en otra época y fuimos formados en un momento donde no había tanta información y se supone que tenemos más capacidad de atención, de enfoque, de ganar el momento, de entender lo que toca hacer, ¿cuánto más desafío tienen nuestros hijos? Y esa es la batalla que nosotros libramos como padres hoy. Ayudar a nuestros hijos a que tengan capacidad de enfoque y de atención para que esto no les afecte negativo en la vida. Una pregunta que hoy tenemos que hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿cuánta capacidad de atención realmente tienen nuestros hijos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Y no estoy hablando de esos espacios de atención que biológicamente son entendibles por la etapa en la que se encuentran, que van cambiando y aumentando con el crecimiento y con la edad. No me refiero a eso. Me refiero a esta generación que, sin importar la edad, está cada vez más desenfocada y con menos capacidad de atención. ¿Le pudieran dar un tiempo en el que sus hijos logran ganar atención sin distraerse? Más o menos un cálculo que ustedes me puedan dar. Y les escucho. 5 minutos. 5 minutos. Y luego de eso ya están distraídos. ¿Alguien quiere ser más generoso? 15 minutos. ¿No se atreven a decir media hora? No. Dependiendo de cuánto los... Exacto. ¿Qué actividades los lograría ellos mantener por 30 minutos? La distracción, ¿verdad?
el entretenimiento. Pero si es otro tipo de actividades, entonces ustedes creen que 5 minutos, 15 minutos los más generosos. Estamos en medio de una pandemia de desatención, de desenfoque, de falta de atención. Estamos en medio de un reto que como padres, educadores, inclusive tutores en el hogar, tenemos el desafío de que nuestros hijos entiendan el poder detrás de la atención, y yo creo que eso sin duda es algo que nosotros tenemos que reflexionar al respecto, tomar conciencia y hacer algo en nuestros hogares. El desafío de los educadores modernos es este. No es la siguiente, por favor, sí, no es la falta de información, quizás para nuestra generación y las anteriores, la falta de información o el acceso a la información como tal era el gran desafío. A veces, bueno, mi hija el mes anterior estuvo con su universidad en un viaje en Washington y nos llamaba a su mamá y a mí en una videollamada, toda emocionada porque estaba en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero no solamente porque estaba en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, estaba toda emocionada porque estaba en una biblioteca. Y ella decía, mira cuántos libros, es amante de la lectura. Y obviamente lee virtualmente, tiene libros electrónicos, ya no los lee cruzando páginas como nosotros, pasando páginas. Ella lo hace con su dedo, pero ama la lectura, y ahí estaba como diciendo, wow, ese es un lugar soñado, no pensé que existía. Algo cotidiano para nosotros. ¿A dónde íbamos a estudiar? A buscar información. Era mucho más difícil el acceso a la información. Ese era el desafío académico y educativo de nuestra época. Hoy los educadores tienen el desafío no de brindarle una información no accesible a los estudiantes o los educandos, sino que por el contrario, la información está a la mano de ellos. El desafío es que atiendan, que no se distraigan. La batalla de nuestros hijos es no distraerse. Porque como tienen tanta información a la mano, cuando el profesor dice algo, ellos dicen, yo lo conozco, yo lo sé. ¿Para qué prestar atención? No sé si les ha sucedido que sus hijos pequeños, me comentan algunos padres que tienen hijos pequeñitos, 6, 7 años, comenzando en la escuela, y le dicen a sus padres, yo no necesito ir a la escuela. Ya yo lo sé todo. Lo eso que la maestra dijo, ya yo lo sabía. Sí, ¿dónde lo supiste? En la internet. O peor aún, hoy se lo preguntan a quién. A ChatGPT, a la inteligencia artificial, y a veces ni tan siquiera tienen la capacidad, porque no son lo suficientemente maduros para entender que aún tienen que filtrar toda esa información. Ese es el desafío moderno. Así que el aprendizaje de hoy en día, el aprendizaje en la modernidad, ¿en qué consiste? En filtrar y en profundizar. Hoy nuestros hijos tienen que aprender, y con nuestra ayuda, ayudándolos a filtrar la información. ¿Cuál es la información que es verificable? ¿Cuál es la información que vale la pena realmente profundizar en ella, ponerle atención, y luego profundizar para que ganen entonces la comprensión y tengan el conocimiento debido para la vida, y así entonces ser exitosos en todos los aspectos de la vida, principalmente profesionalmente? Así que quiero establecer esta premisa que ya hemos estado diciendo hasta ahora. Hoy no carecemos de información, sino de la capacidad, más bien, de transformar esa información en conocimiento, y por supuesto eso requiere de una atención sostenida. Esa es la palabra clave, atención sostenida. La información está ahí. El hecho de que nuestros hijos tengan la información a la mano no es lo que los hace capaces e inteligentes, sino que por el contrario, ellos puedan atender sostenidamente, porque de ahí entonces viene algo mucho más valioso. La siguiente, por favor. Esta es la dinámica. La atención va a determinar el aprendizaje, a su vez el aprendizaje va a determinar la comprensión, y por supuesto la autonomía, y es como eslabones de una misma cadena. Nosotros queremos hijos autónomos. De hecho, la crianza consiste en acompañar a nuestros hijos, en criarlos, en educarlos, para que en algún momento sean personas autónomas que sepan cómo vivir por ellos mismos y tengan la comprensión y el conocimiento para valerse por sí solos en la vida de adultos el día de mañana. Pero ¿qué sucede si tenemos una niñez y una adolescencia desenfocada? Pierden la capacidad de aprendizaje, por lo tanto de comprensión, y a su vez esto va a afectar la autonomía de nuestros hijos cuando se supone que sean autónomos. De hecho, ese es el gran desafío en el hogar moderno, que nosotros no nos convirtamos en los que hacemos todo por nuestros hijos, quitándoles la oportunidad de ir ganando autonomía mientras crecen. Sus hijos tienen que ganar autonomía y tienen que tener la oportunidad de, por ellos mismos, comenzar a hacer algo y a determinar que están creciendo y probarse a sí mismos que están madurando en la vida. Pero aunque no lo creamos, también la capacidad de atención
afecta todo esto. Así que hoy ya los expertos en el tema dicen que la atención es la nueva inteligencia. La nueva inteligencia es la atención. El niño o la niña que más atienda y más capacidad de enfoque tenga en esta generación va a ser la persona más inteligente, más capaz y más preparada el día de mañana, en el futuro, cuando sea un adulto. No lo pongamos en tela de juicio, sencillamente va a ser así. El niño o la niña con más capacidad de enfoque, ayudado por sus padres, por nosotros, a ganar esa atención, va a ser la persona más capaz y más inteligente en el futuro cuando llegue a la vida adulta y se tenga que enfrentar a la vida profesional. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad que los demás perdieron. Tiene la capacidad de enfoque. La siguiente, por favor, ingeniero. Así que, ¿en qué consiste la atención? Número uno, en focalizar, es elegir qué información quiero recibir, en qué información me voy a enfocar, y por lo tanto eso es vital. Luego, sostener o mantener entonces el enfoque en lo que estoy haciendo. Cuando sus hijos estudian con sus teléfonos cerca de ellos, ¿sí o no? Vamos a ser honestos. Sí. Notificaciones constantemente les están llegando, el sonido de sus teléfonos, las pantallas que se alumbran, pero a la vez ellos quieren estudiar frente a otra pantalla posiblemente. Pero tiene la competencia con una pantalla más chica donde les están llegando notificaciones de redes sociales, textos que los amigos le envían, videos cortos que todo el tiempo están apareciendo. Y entonces, ¿qué capacidad de concentración va a tener un estudiante que necesita aprender una materia o estudiar para una materia que va a rendir un examen cuando está todo totalmente invadido por toda una serie de información extra que no le permite concentración? Creo que en casa tenemos que establecer ciertas reglas y ciertos límites y estructuras de decirle a nuestros hijos: si realmente quieres enfocarte en los estudios, en ese momento tienes que separar el teléfono. Ellos van a argumentar, le van a decir que necesitan la calculadora, le van a decir que necesitan buscar también en el teléfono otra información, porque acá están usando la tableta o el computador. Cualquier respuesta que ellos tengan, tienen que dialogar, tienen que crear estructura, porque realmente lo que estamos protegiendo es la capacidad de atención de nuestros hijos para que luego lleguen al colegio y no estén distraídos, porque muchas veces los educadores están peleando en el salón de clases, el docente, no con brindar la mejor información, sino con ganar la mejor atención, porque sus estudiantes están desenfocados. Nuestros hijos han perdido la atención. Así los enviamos al colegio, porque en casa no estamos estableciendo las estructuras necesarias para que ellos sepan discernir y entender que hay momentos para todo. Hay momentos para tener el teléfono, hay momentos para revisar las redes sociales, hay momentos inclusive para hacer el famoso scrolling que hoy están haciendo, de ver pequeños videos de menos de 1 minuto y piensan que están recibiendo información, pero constantemente están en ese proceso. Hay tiempo para eso también. Entendemos la época y el momento en el que estamos viviendo, pero no todo el tiempo, y mucho menos cuando se supone que estén estudiando y preparándose académicamente. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, la capacidad de focalizar, de sostener ese enfoque, pero por supuesto retornar cuando se distraigan, porque sí o sí nuestros hijos se van a distraer, porque nosotros también nos distraemos. ¿O acaso no han tenido una conversación en un café o en algún lugar público, o quizás en la sala de su casa, conversando con un amigo o un familiar, y de momento esa persona baja la mirada para mirar la pantalla de su teléfono? ¿Me ha sucedido? ¿Cómo nos sentimos cuando eso sucede? Ni hablar cuando sucede en el matrimonio, ¿verdad? Y digo, no quiero entrar ahí porque entonces saldrán los resentimientos y algunas que otras señoras dirán: sí, mi marido lo hace todo el tiempo. Y los caballeros no seremos tan enfáticos, pero por dentro digamos: y ellas también. Pero sucede en las relaciones interpersonales de los adultos. Entonces, ¿cuánto más sucederá con nuestros chicos, con nuestros pequeños, con nuestros hijos, que están siendo bombardeados por información de todo tipo y están siendo invitados al desenfoque, a perder la capacidad de atención y con ello la capacidad de aprendizaje, de comprensión y de autonomía, como estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? La siguiente, por favor, ingeniero. Esta es la consecuencia educativa del desenfoque. Y creo que para todos nosotros es importante que nuestros hijos tengan éxito académico y educativo, ¿verdad? Ya están cerrando un capítulo más en su año escolar, estarán tomando un receso vacacional, y también tenemos que cuidar qué sucede en las vacaciones para que no se asuma que el modo vacaciones sustituye todo lo demás que aprendieron a hacer durante el año escolar, porque pueden llegar entonces con malos hábitos de regreso
a su nuevo año escolar cuando les toque regresar. Vamos a intentar de que las vacaciones también tengan estructura, sí, ciertos permisos, ciertas oportunidades de estar más despiertos en la noche, de quedarse más tarde despiertos, de amanecer inclusive en otros horarios, de usar más las pantallas, pero también establecer estructuras para que los hábitos no se rompan en este momento de vacaciones. Pero ¿qué sucede? La consecuencia educativa, menos tolerancia al esfuerzo. Se está produciendo una generación que tiene menos tolerancia al esfuerzo. Nosotros invertíamos en nuestra época. Recuerden cuando estábamos estudiando igual que nuestros hijos en el colegio, en esa etapa formativa, invertíamos horas en estudiar. Creo que en otro momento lo he dicho, mis padres en casa, a mi hermana y a mí, no celebraban nuestras calificaciones, celebraban nuestro esfuerzo. No era el 10 lo que celebraban, era el esfuerzo para obtener esa calificación académica. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la calificación que traíamos había sido el resultado de pasar horas de estudio, y había un diálogo en casa. Mi hermana, por ejemplo, le decía a mis padres: me voy a quedar tarde en la noche estudiando, porque ayer era mucho más fácil, pero en mi caso era: miren, me voy a ir a dormir temprano, pero me voy a levantar en la madrugada, porque me era mucho más fácil levantarme bien temprano en la madrugada y entonces comenzar a estudiar antes de llegar al colegio. Y esa era mi rutina de estudios. Mi papá se levantaba muy temprano, me preparaba un café, nos tomábamos un café juntos, teníamos una plática rápida, él y yo, y luego me dejaba estudiar. Y luego se celebraba, ¿qué cosa? La calificación que se traía como un resultado del esfuerzo. Esa es nuestra generación. Y estoy seguro que no fue mi caso aislado, seguramente el de muchos de ustedes en su etapa académica, porque sus padres establecieron esa norma y esa estructura familiar. Pero hoy tenemos una generación con menos tolerancia al esfuerzo, que se cansa más rápido, que se queja más rápido, inclusive menos lectura profunda. Las librerías se están cerrando. No solamente las bibliotecas son museos, las librerías que venden libros se están cerrando. Y entiendo que hoy existe otra vía de compras, son las plataformas virtuales, Amazon y otras, que permiten que nosotros adquiramos un libro desde la comodidad de nuestra casa, tan solo con un clic en nuestro teléfono o con un toque de pantalla. Entiendo perfectamente que también la tecnología ha hecho que las librerías físicas ya no sean tan necesarias, pero la pregunta es: ¿estamos leyendo? ¿Nuestros hijos leen? ¿Sabes? Escuchar a nuestros hijos decir que ellos tienen una meta de leer tantos libros en un año, tantos libros en un mes, es algo que se ha perdido, que ya no se escucha. No tenemos niños, adolescentes que son lectores ávidos, porque no fomentamos la lectura. Recuerdo cuando era pequeño, mis padres me traían, no sé, un carro de control remoto porque había terminado el curso escolar con buenas calificaciones, pero el otro regalo era un libro. Y quizás en ese momento yo no entendía lo que ellos estaban tratando de hacer, era que yo viera ambas cosas como vitales, una que me divertían de la misma manera, y mi aprecio por la lectura comenzó por unos padres que leían y que regalaban libros a sus hijos. Es fascinante cuando nuestros hijos nos dicen que en su lista de regalos, Navidad, cumpleaños, está que regalemos libros. Regálenme un libro, cualquiera que sea el que ellos tengan de su preferencia, pero eso habla de algo que se construye en el hogar, que se ha perdido, ¿verdad? Nuestra generación, muy expuesta a la información rápida y desenfocada, ha perdido la capacidad de la lectura profunda, y es algo que necesitamos recuperar. Más cambio de estímulos, obviamente, y por supuesto, menos persistencia. Una generación que persiste menos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos en su capacidad de enfoque, de persistir. Si sus hijos hacen deporte, que persistan en estar allí, en continuar. No, la primera que el coach me dijo, el entrenador me dijo algo, me quiero ir del equipo. No, continúa. No, que la maestra me dijo que el proyecto tengo que entregarlo mañana. Pues, ¿por qué te resientes por eso? Ya no quiero ir al colegio porque me piden que en tal fecha entregue un proyecto. Entrégalo antes. Ten la satisfacción de ser el primero, el que lo hace primero que todos. El que no se resiente con una fecha, el que se prepara de antemano, porque creo que inclusive los colegios son generosos en dar espacio para que entreguen proyectos y trabajos. Lo único que sucede, y nosotros decimos, ¿qué le pasa a los colegios hoy? Que ponen estos proyectos con tan poco tiempo para terminarlos. No fueron nuestros hijos que nos dijeron 2 horas antes. Fueron nuestros hijos que nos dijeron la noche anterior: mañana tengo un proyecto que entregar, y ahí salimos corriendo a comprar los materiales y a hacerlo por ellos.
porque quizás ya perdimos la costumbre de los padres de antes que revisaban la mochila de sus hijos a ver si había notificaciones del colegio, que mantenían comunicación con los profesores, que se mantenían preguntándole a sus hijos: ¿tienes algún proyecto que entregar? Dímelo con fecha, porque si lo dices con muy poco tiempo no te voy a ayudar. Y entonces tenemos una generación que está mucho más expuesta a menos persistencia, a menos esfuerzo, y eso es nefasto para nuestros hijos, eso es muy negativo. La siguiente, por favor. Nuestros hijos, y esto es muy importante, miren esto que está en pantalla, nuestros hijos no solo aprenden porque les interesa aprender, no porque el interés puede variar. Ellos aprenden principalmente cuando su voluntad sostiene el aprendizaje. Y saben, nuestros hijos ejercitan la voluntad cuando nosotros les acompañamos y les educamos a ejercer su voluntad. Hay padres que dicen: yo no me preocupo por la capacidad de atención de mis hijos, porque a ellos lo que les gusta, a eso es lo que atienden. Pero estamos hoy en una generación que lo que les gusta es el entretenimiento. Por lo tanto, su capacidad de interés estará en el entretenimiento y no en el aprendizaje. Nosotros tenemos que crear la estructura familiar donde se genere voluntad por el deporte, por lo académico y por todas las disciplinas que queremos que nuestros hijos tengan, y ayudarlos a que ellos tengan la voluntad desarrollada. Tengo un amigo que hoy vive también en la ciudad de Miami, donde vivo. Él tiene un estudio de grabación, es productor, es arreglista, es compositor. Es una persona exitosa en el mundo de la música. Recuerdo cuando crecíamos juntos en nuestro vecindario, en mi isla, en Cuba. Somos amigos desde la niñez, hemos crecido juntos. Y mi amigo, 6, 7 años, decidió fue su decisión personal. Él le dijo a sus padres: yo quiero aprender un instrumento y he decidido que sea la trompeta. Los padres creyeron en el sueño de su hijo, lo llevaron inclusive a una escuela de música para ver si era inclusive aceptado. Lo aceptaron en la escuela de música, y ahí comenzó la trayectoria musical de mi amigo. Pero no fue una fácil trayectoria musical, porque era un niño que tenía un sueño, que tenía una motivación, pero que comenzó a tocar aquella trompeta. Y no sé si alguno de ustedes es instrumentista de instrumentos de viento, músico que toca instrumentos de viento. ¿Alguno entre nosotros? Los músicos de instrumentos de viento, trompeta, saxofón, clarinete o cualquier otro que pudiéramos añadir, les duelen mucho los labios cuando ellos tienen que tocar el instrumento. Por causa de mi amigo conocí a otros que tocaban el saxofón, el clarinete. En algún momento me vi tentado de decir: déjame ver cómo es eso. Nada, no salía sonido, sencillamente. Tiene que haber técnicas que tocar, pero sobre todo una sensación de dolor muy fuerte en la boca cuando uno tiene contacto con la boquilla de una trompeta, con la caña de un saxofón, etcétera, etcétera. Y eso es proceso complicado para un niño. Pero sobre todo, llegaba el fin de semana, llegaba el sábado de la mañana, y el resto de los niños del vecindario salíamos a tocar las puertas unos de otros, a invitarnos a jugar. Teníamos el permiso de nuestros padres para ir a la calle, en el vecindario, la más segura, donde menos transitaban los coches, a jugar unos con otros, a divertirnos. Era nuestro día libre. El domingo normalmente era el día de familia, el sábado era el día de los amigos, y lunes a viernes el día del colegio. Así que tocábamos las puertas hasta que llegamos a la puerta de nuestro amigo, tocábamos, y ahí salía él todo deprimido, todo triste, todo enojado, y nos decía: no puedo salir. ¿Por qué estás enojado con nosotros? Hasta que finalmente nos decía: mi papá me exige 4 horas de estudio de trompeta. En ese momento todos odiábamos al papá de nuestro amigo, teníamos planes. Si él no estaba, no se completaba, no sé, el béisbol que íbamos a jugar, o la cancha de baloncesto donde nos íbamos, o quién sabe, cualquier otra idea que teníamos, que pensábamos que él era parte del proceso, del equipo, de lo que íbamos a hacer. En ese momento pensábamos: ¿qué hacemos? Compramos una docena de huevos, esperamos que el padre salga y lo bombardeamos. Odiábamos a ese hombre, y más que nada su hijo se sentía en ese momento que tenía el peor padre del planeta. Hoy es un exitoso músico con un estudio propio, que se gana la vida haciendo música, porque su padre le enseñó la voluntad de amar un instrumento y de amar una vocación. No era solamente el interés de un hijo, no era solamente la vocación de un hijo, fue un padre y una madre que se pusieron de acuerdo para que la voluntad de su hijo fuera entrenada para que sus sueños se hicieran realidad. Nuestros hijos tienen sueños,
pero que se ven vulnerados, que se ven atacados, que se ven todos los días secuestrados por su incapacidad propia de su inmadurez y de sus preferencias a lo fácil y al entretenimiento. Y ahí entramos usted y yo. No somos malos padres cuando exigimos, somos buenos padres cuando les decimos a nuestros hijos permanece, continúa, y les ponemos estructuras de tiempo inclusive para que ellos hagan algo que hoy no les parece agradable, pero que mañana puede ser que sea todo en su vida. Eso es sumamente importante. La siguiente, por favor, ingeniero. Así que la importancia de la voluntad se resume, al menos en mi presentación hoy, en estos 4 verbos: eliminar, sostener, tolerar y por supuesto, posponer. ¿Posponer qué? Gratificación. Eso es lo que hizo este muchacho, lo que su papá lo ayudó a hacer. Divertirte con tus amigos después, pero las primeras 4 horas se las vas a dedicar a tu instrumento. Y nuestros hijos no entienden eso, no saben eso, ¿verdad? Ellos quieren realmente pasarla bien y no pagar el precio. El pasado fin de semana, el domingo en especial, fue el Día del Padre. Por cierto, felicidades a cada uno de ustedes los padres. Señoras, me le dan un aplauso a los papás. Seguro que son mayorías, ¿verdad? Las señoras. Y eso nos hace sentir que estamos siendo reconocidos. Pero el Día del Padre para mí comenzó bien temprano en la mañana, llevando a mi hijo a un centro de convenciones, porque era un día especial de torneos en el sur de la Florida, donde muchos equipos de baloncesto estaban compitiendo. Y mi Día del Padre terminó a las 12 de la noche, después que mi hijo terminó todas sus competencias, porque la dinámica del día era que si perdían, nos íbamos temprano; si ganaban, continuaban a la siguiente ronda. E iban ganando, y yo le decía a mi Dios, se sentía que no me escuchaba: ¿será que los dejas perder? Pero en algún momento mi esposa me dice: ay, lo siento, no podemos celebrar el Día del Padre, irnos a un restaurante como te gustaría. Y le digo: mira, estoy entendiendo que esto es paternidad, es pagar el precio por nuestros hijos, es aprender a disfrutar no el sueño que planificamos, sino el momento que estamos viviendo juntos. Nuestros 2 hijos están aquí. Aquí está su hermana viendo a su hermano competir, aquí está nuestro hijo en medio de sus competencias pagando el precio por el esfuerzo, y aquí estamos tú y yo juntos. Así que lo más importante ya sucedió. Está la familia y el resultado de ella, nuestros hijos. Llegaremos agotados a casa, no haremos todo lo que teníamos planificado, lo haremos fuera de momento y fuera de lugar, pero sí disfrutaremos este proceso. No deja de ser frustrante, no deja de ser desgastante, pero al final del día eso es la vida. Y es posponer gratificación, y de alguna manera les estamos enseñando a nuestros hijos que hay como adultos que poner nuestros deseos a un lado muchas veces, para que se cumplan planes y se cumplan proyectos. Y de alguna manera les estamos diciendo a ellos: de eso se trata la vida. Así que ten en cuenta esto, ayuda a tus hijos a terminar lo que empiezan. Ellos vendrán y le dirán: no quiero seguir estudiando. Motívelos para que no solamente lleguen a la prepa y terminen su último año en la prepa. No, vayan, apúntenle a la universidad. Alguien me dijo en una ocasión: apúntale a la luna y si no le pegas, le darás una estrella. Y sus hijos tienen que estar entrenados para decir: voy por más, tengo que crecer académicamente, tengo que llegar más lejos. Pero hay un proceso y una estructura que tenemos que crear nosotros para que eso se logre. Tenemos que ayudarlos a sostener el esfuerzo y amar el sostener el esfuerzo, a tolerar la frustración. La frustración es parte de la vida, y aprender a entenderla, a recibirla y a vivirla es también crecimiento. Y obviamente lo que decía, a posponer la gratificación no es a negarnos a la gratificación. Tiene su espacio y su momento, pero hay momentos en que hay que posponerla para lograr lo que uno persigue, ¿verdad? Seguimos adelante. Así que, ¿qué podemos hacer como padres? Es la gran pregunta que hoy nos hacemos para ayudar a nuestros hijos a desarrollar la atención. Algunas propuestas que aparecen a continuación, que está allí, si quiere tomar una fotografía, tal vez no alcancen a verla bien por el tamaño de la letra, pueden tomar una fotografía. Hay varias propuestas en pantalla. Quiero referirme a unas 3 de estas que aparecen aquí para señalarlas y resaltarlas en el día de hoy. Ayude a sus hijos a encontrar significado. La motivación produce atención, pero la motivación es el resultado de tener un significado en la vida. Si nuestros hijos encuentran el significado detrás de lo que hacen, tendrán más capacidad de estar motivados y, por supuesto, lograrán mayor atención. Bríndele a sus hijos la oportunidad de encontrar el significado. Ayude a sus hijos a tener responsabilidades reales, a crear algo en la vida. Eso es muy importante. Y el énfasis también está
en la penúltima de estas propuestas, bajemos nosotros como adultos, como padres, bajemos la velocidad de nuestra marcha diaria. ¿Saben? Hijos con padres sumamente ocupados aumentan su distracción y tratan de llenar sus espacios y su soledad con mayor entretenimiento. Y todo eso afectará su capacidad de atención. Porque como los padres estamos tan ocupados, dejamos a nuestros hijos a expensas del entretenimiento, de la búsqueda de la gratificación, del exceso de dopamina que brindan las pantallas, para que ellos tengan una gratificación instantánea y de alguna manera no sientan el impacto de nuestra ausencia, porque nosotros estamos a una marcha, a una velocidad que no les permite ir a nuestros hijos al mismo ritmo. Los dejamos atrás, recluidos en el desenfoque, en el entretenimiento barato y en el exceso de dopamina. Y todo parece que está bien, porque ellos se sienten con mucha gratificación, pero al final del día es algo que les pasará la factura. Bajemos nosotros como adultos la velocidad de nuestra marcha diaria. Hay algo que no aparece aquí en pantalla, pero que tenemos que tener en cuenta: nuestra intencionalidad. Tenemos que ponerle mucha intención para que esto sea realidad. Debemos ponerle mucho compromiso para que esto sea realidad, y debemos tener mucha presencia para que esto sea realidad. Seamos intencionales, comprometamos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestras vidas, para que le brindemos a nuestros hijos lo mejor y los espacios y las estructuras necesarias para que crezca su capacidad de atención, y obviamente estemos presentes para ayudarlos en ese camino, en ese desafío, en esa batalla que ellos están librando, pero que por favor no pueden librar solos. Por eso el tema de hoy se llama la batalla por la atención de nuestros hijos, porque no es de ellos solamente la batalla, tenemos que librarla nosotros junto con ellos y ayudarlos a ganar esa batalla. La siguiente, por favor, ingeniero. Así que el lujo del siglo XXI ya no será el tiempo, famoso tiempo que decimos no tener, no, va a ser la atención. Estamos desenfocados, estamos en un sinnúmero de actividades y imbuidos en un sinnúmero de información que está alrededor nuestro. Ese va a ser el lujo, tener la capacidad de atendernos, de mirarnos a los ojos, de darle importancia a lo que tiene importancia, y desde ahí enseñar a nuestros hijos que eso es la vida en realidad. Y termino con esta frase que aparece a continuación: regalemos atención a nuestros hijos, porque la atención es la forma más concreta de decirles te amo. Vamos a brindarles atención, vamos a mirarlos a los ojos. ¿Sabe? La pantalla anterior, cuando decía qué hacer para ayudar a nuestros hijos, hay algo que pasé por alto, pero que está ahí, y creo que cuando ustedes lo vean en su fotografía les ayudará a reflexionar en esto. Enseñémosle a nuestros hijos que prestar atención a otra persona es también una forma de respeto. En los Estados Unidos tenemos una situación crónica con los adolescentes y con los niños. No miran a los ojos. Su cabeza está mirando el suelo continuamente. No tienen contacto visual con los adultos, ni tan siquiera con ellos. Se comunican mejor a través de aparatos electrónicos. Han perdido la capacidad de comunicación, de escuchar al otro. ¿Cuántas veces sucede, y creo que no es exclusivo de los Estados Unidos, que usted le ha dicho algo a sus hijos y ellos le dicen luego, no me lo dijiste? ¿Sabe por qué no? Porque aunque usted sí se lo dijo, ellos no le prestaron atención. Estaban perdidos en algún otro lugar, en alguna otra pantalla, viajando el mundo virtual, pero perdidos en la realidad presencial. Creo que comienza con el modelo, comienza con nosotros brindándoles atención, comienza con nosotros poniendo a un lado el teléfono, terminando una llamada antes de tiempo, llegando pronto a casa, creando momentos de familia, conversaciones necesarias, mirándonos a los ojos, como decía anteriormente, y diciéndole a esa personita que tenemos el cuidado y la responsabilidad de criar a lo largo de la vida. Eres importante para mí. Y desde ese ejemplo también les enseñamos a ellos la capacidad de mirar al otro, de prestar atención a la otra persona y de darle importancia a las cosas que tienen importancia en esta vida, como la adquisición de conocimiento y la preparación académica. Gracias, mis queridos papás, gracias por llegar cada semana que nos reunimos en este auditorio, gracias por el compromiso, gracias por permitirme hablarles y ayudarles a la reflexión, pero sobre todo gracias porque tengo esta convicción que cuando salen de este lugar, esta charla no se queda aquí, esta plática y esta reflexión no se queda aquí, sino que toman ustedes la responsabilidad de volver a la vida y de convertirla en práctica en sus hogares, que así continúen y los resultados van a ser muy positivos. Que Dios me los siga bendiciendo. Muchas gracias.